Muchas gracias. Bueno, los organizadores me han como encargado un poco hacer una introducción conceptual a nuestra discusión y con gusto lo hago. Primero voy a hablar un poco sobre lo que entendemos en cuanto a nuestro panel, mecanismos formales e informales de participación en sociedad civil en procesos judiciales. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Hablando un poco de los modelos, sobre todo en la región, y luego después, ¿qué hace con que un hecho de corrupción sea justiciable, basado en la experiencia de Guatemala un poco, pero se podría extender también a otros? Y luego un poco un tema qué significan daños de hechos de corrupción en términos de la cadena de causalidad, tomando como ejemplo el caso CLAP de Venezuela entre México y Venezuela. Entonces, primero, acá veremos un poco las oportunidades. Tenemos como, seis, podrían ser más: el derecho internacional de derechos humanos, hemos hablado sobre los órganos de tratados, sobre todo en el marco del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero sobre todo también en el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahí muy en particular el artículo 2.1 del pacto, en el cual los estados se comprometen a utilizar todos los recursos disponibles a ellos para realizar derechos sociales, económicos y culturales, y esa es la puerta de entrada para un litigio casi judicial, porque obviamente no son procesos judiciales ante el sistema. Luego, el derecho internacional penal. Me acuerdo muy bien del antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, antes de asumir su cargo en 2012, en una conferencia de Basilea, donde él presentó el tema de los motivos económicos como algo que sería central en su trabajo. Luego, después, no se pudo realizar, pero eso no quiere decir que en los casos ante la Corte Penal Internacional, al menos a nivel de explicar el motivo de violaciones de derechos humanos y violaciones particularmente en materia de crímenes de lesa humanidad, esto podría ser una explicación que luego después conecta los nodos de un caso. Es decir, muy fácilmente cualquier caso grande que normalmente vemos tiene algo de un business plan detrás, algo. ¿Ya? Y eso es algo que debería utilizarse también en los litigios ante la Corte Penal Internacional. Luego, después, tenemos daños de perjuicios contractuales, el tort claims, que en Estados Unidos tiene un marco muy, muy amplio. En otros países como continentales es mucho más reducido, pero siempre es una posibilidad de actuar que no ha sido tan ampliamente utilizado hasta ahora. En el caso de Estados Unidos hay un agravante que tiene que ver con el forum non-convenience como doctrina hace con que en algunos distritos en Estados Unidos sea más fácil y en otros menos fácil de plantear los casos. Luego tenemos algo que aún menos se ha utilizado, que es el derecho administrativo en materia de responsabilidad del Estado. Siempre cuando estamos hablando de corrupción, al menos a un nivel más alto, hay una posibilidad de plantear daños de acuerdo a la responsabilidad que tiene el Estado de cuidar los derechos de sus ciudadanos, algo que hemos discutido en algún momento en Colombia, pero que hasta ahora tampoco ha sido utilizado. Entonces, eso es solamente un wish list, ¿no? No es que esto sea algo que se haya realizado en todas partes. Luego, tenemos acciones in rem, es decir, independientemente de una sentencia penal, que en América Latina son los casos de pérdida de dominio. En casos continentales, más difícil de plantear, aunque no imposible, pero lo que sí al menos es posible es inmovilizar los bienes de personas corruptas sin que haya
un proceso penal en algunas jurisdicciones continentales también que debería ser utilizado. Y luego, obviamente, el derecho penal, y eso es un poco el tema sobre el cual nos enfocamos en nuestra discusión. Pero no quisiera pasar sin hablar algunas 3 otras materias que no son procesos judiciales, pero que deberían llamarnos la atención. Uno es el proceso de registros de beneficiarios reales, algo en donde la sociedad civil puede incidir de una forma muy concreta. En el caso de la Unión Europea está la European Banking Association. La European Banking Association trabaja con listas de esta manera y en algunos casos el Parlamento Europeo incluso ha decidido que esas listas son obligatorias para ser utilizadas para las Financial Intelligence Units. Esto es algo, un camino que uno debería utilizar que puede ser interesante. Lo otro son, eso sí es un poco extravagante, al parecer, procesos de solución de controversias ante la WTO, la OMC, pero mirando un poco más de cerca, uno puede ver que hay puertas de entrada, sobre todo en litigios que podrían estar relacionados con aduanas y problemas en las aduanas que impiden el libre comercio y donde la sociedad civil también podría tener un rol para jugar. Y lo otro es el indicador del Fondo Monetario Internacional de Governance en sus procesos anuales de evaluación de performance del sector financiero. Lo menciono solamente porque en el caso de Nicaragua juega un rol particular, pero creo que no solamente en el caso de Nicaragua podría jugar. Luego veremos un poco los mecanismos, oportunidades formales de participación de las informales. Seguramente el colega de Argentina podrá hablar más. Tenemos el denunciante, nosotros podemos recopilar información e ir a las autoridades y denunciarlo. Podemos coayudar en las distintas fases del proceso cuando sea posible. Podemos ser incluso parte, algo que Ramiro mencionó, del proceso, ya sea como víctima, como sociedad civil o a pedido de la víctima como su representante. Podemos hacer dictámenes de parte, a pedido de parte, en el caso, por ejemplo, de una minera en el Perú, en donde hubo un litigio por corrupción en el sector de justicia que a su vez ha tenido un impacto en la integridad física de la señora Acuña, Máxima Acuña, un litigio que se llevó a cabo en Delaware. A mí se pidió, por ejemplo, un dictamen de parte sobre la integridad del sector de justicia para hacer el planteamiento. Luego después, amicus curiae, esto es claro que siempre está en casos de derechos humanos, y peritajes judiciales, es decir, directamente a pedido del juez. Miramos un poco los 2 fundamentos que de una manera general para la región aplican. Y luego después veremos cómo se forman 3 o 4 modelos, incluso uno que puede ver. El primer fundamento es el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 88-89, que luego después por la primera vez en la región fue implementado en El Salvador y enseguida en 3 fases en toda la región de América Latina. Y luego, como base de lo que es o podría ser el concepto de víctima, la Declaración de Naciones Unidas de 1985. Miremos entonces primero acá el Código Procesal Penal, modelo. Este tiene 2 partes. Una a la cual se refirió Ramiro, que es la persona particularmente ofendida, es decir, la víctima y su rol en el proceso, que podrán provocar la persecución, es decir, podrán hacer la denuncia y en algunos casos incluso una acusación, dependiendo un poco del marco procesal. Luego después tenemos la otra posibilidad, que es una especie de acción popular, que a su vez tiene distintas versiones. Y las distintas versiones las vamos a ver un poquito más adelante acá. Tenemos una intervención popular amplia, como es la española, que en América Latina no la podamos ver.
Tenemos una intervención popular condicionada por el vínculo con el objetivo del caso, y eso, si lo vemos acá, es cuando se tocan intereses colectivos o de abuso de autoridad pública. Eso proviene del Código Procesal Penal Modelo de Argentina, del señor Julio Mayer, que después de la dictadura argentina lo puso por una simple razón, porque en el panel anterior mi intervención estaba frente al tema de la falta de independencia del Poder Judicial. La falta de la independencia del Poder Judicial es como en el escalón de problemas de procesar ese tipo de casos el segundo paso. El primero es conflicto de interés. Cuando una autoridad pública viola los derechos de un ciudadano, Julio Mayer, basado en la experiencia de la Argentina, dijo, hay un conflicto de interés y por lo tanto el ofendido tiene que tener un rol muy particular en el proceso como watchdog de la Fiscalía para que ésta no se salga de sus deberes. Y además asociaciones de la sociedad civil en casos de abuso de poder cuando la víctima no se pueda exponer de la manera como se expone en un caso de violencia policial, por ejemplo. Igual razonamiento, obviamente, y con más razón aplica para casos de corrupción, y es por eso acá intervención popular condicionada por interés colectivo. Algunos códigos procesales son más específicos, hablan, por ejemplo, de delitos contra el medio ambiente, ahí sí tocaríamos no derechos difusos, sino más bien, no derechos colectivos, sino difusos. Y luego después tenemos la intervención por pedido del ofendido, que también es más o menos obvio, y lo que aquí nos interesa es la intervención como víctima. La víctima no es un ente ontológico, no es una cabeza y brazos en donde corre sangre, sino más bien es una construcción normativa en el derecho. Y la base, obviamente, habría que ver dónde se podría encontrar, y se encuentra en la Declaración de Naciones Unidas de 85, de qué es o sería considerado una víctima en el proceso. La víctima, primero, se diferencia entre dos partes, se debe haber sufrido un perjuicio que infringen leyes penales y prohíben los abusos de poder, estas leyes. Y luego, acá está, esto está relacionado directamente con nuestra definición de corrupción, porque igual corrupción es abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Es ahí donde está el link entre la declaración y de lo que se supone es un elemento del concepto de víctima en la declaración. El segundo es un perjuicio se debe haber sufrido individual o colectivamente de derechos fundamentales en razón de acciones o omisiones que infringen las leyes penales. Ahí hay dos elementos. Uno es el concepto del daño, que podemos ver, y luego el segundo es el de causalidad. El primero, daño individual o colectivamente han sufrido un perjuicio a derechos fundamentales. Ahí está la entrada de derechos humanos. Es decir, perjuicio de derechos fundamentales, que son perjuicios a intereses tutelados por el derecho, esa es la definición de derechos. Y luego después tenemos intereses individuales, colectivos y difusos, de acuerdo a una taxatividad que podemos aplicar a lo que nosotros queremos controlar. Y lo otro es en razón de acciones y omisiones que infringen las leyes penales, que es la causalidad. Y ahí distinguimos entre causalidad de hecho y causalidad de derecho. La causalidad de hecho es el link entre la conducta y el hecho, que es una cláusula de conditio sine qua non, es decir, sin la conducta no está el hecho y al revés. Y luego después, si tenemos definido el hecho en cuanto a su causalidad de hecho, no basta con que podamos plantear el concepto de daño, sino más bien necesitamos la conducta como condición indispensable de la realización del daño. Y eso está normativamente definido lo que es. Es decir, no es un daño que es tangible, sino más bien un daño a derechos.
y la definición de derechos es una cuestión normativa. Luego, un hecho justiciable de corrupción, ¿qué es? Acá hay un ejemplo de 124 casos grandes de lo que podríamos decir es lo que fueron los findings de la CSIC. Uno podría decir, ok, acá tenemos más o menos 1000 implicados, 124 casos, ¿y cuáles serían los casos prevalentes justiciables ante la justicia de este universo de casos? Cuando hacemos el análisis podemos ver que no es la estafa ni son los delitos core de corrupción, sino más bien son asociación ilícita y lavado de activos, en la gran mayoría. El resto, como delitos que están en el trasfondo, normalmente no se tocan, al menos en esos procesos. En el caso de Venezuela lo hemos analizado en cuanto al caso CLAP, que está en Estados Unidos, en el caso de México, el caso CLAP en Venezuela, el caso CLAP en Estados Unidos está abierto en Texas. El de México se cerró como un acuerdo reparatorio. Un acuerdo reparatorio que ni siquiera llega a 1% del total del dinero lavado. Y lo hemos analizado en cuanto al daño que ha producido en 2 artículos que están en el sitio web de DPLF, y particularmente quiero llamarles la atención al artículo del peso del negocio, en donde ustedes pueden, está un poco explicado con los datos, la cadena de causalidad, desde el hecho en México hasta la desnutrición infantil en Venezuela, y si uno tiene los dictámenes sobre la composición de la leche en polvo y los números aduaneros de exportación, y identifica los locales a donde han llegado en Venezuela, uno podría incluso plantear un daño muy específico en un individuo que en el peor de los casos va a ser un bebé.